Bueno, creo que la mayoría de las personas saben que la respuesta es no. Halloween es una tradición que se celebra en Estados Unidos, aunque tiene sus raíces en Europa, y Día de Muertos es una tradición mexicana. Sin embargo, algo que cabe mencionar aquí bien importante es que la muerte es la base de ambas celebraciones. Yo sé que muchas personas satanizan Halloween y por eso nada más deciden celebrar Día de Muertos, otras les da igual e incluso otras celebran ambas tradiciones, pero algo que dice la Biblia al respecto. En Marcos 12, versículo 27, dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, si la base de ambas tradiciones es la muerte, aquí ya Dios nos queda claro que pues Dios no está involucrado en todo esto. Bueno, el mero acto de disfrazarte y pedir dulces no está mal en sí, ¿no? Si tú lees toda la Biblia, no te vas a encontrar un versículo que te diga no te disfraces ni pidas dulces, porque obviamente esto forma parte de una tradición que en este caso es Halloween, ¿no? Y la Biblia fue escrita antes de que Halloween incluso existiera. Pero lo que sí podemos encontrar es que en Efesios 5:11 nos dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Quiere decir que aquí la Biblia es muy clara en que no participemos de las obras de las tinieblas. Y a lo mejor tú dirás: ¿y por qué esto es obra de las tinieblas? Yo te pregunto ahora, Halloween, ¿cuál es la temática de Halloween y de Día de Muertos? Una temática oscura, donde se involucran monstruos, demonios, cosas relacionadas con la muerte, como ya lo mencionaba en la primera pregunta. Entonces, si esto para ti no es tinieblas, ¿qué es? Esa sería la pregunta. Ok, esto de las ofrendas está relacionado a la tradición de Día de Muertos. Antes de responder la pregunta quisiera poner un poquito de contexto. Aquí en México lo que la gente suele hacer el Día de Muertos es poner un altar en memoria o en honor a un difunto familiar suyo, ¿no? Que quiera acordarse de él. Entonces en este altar lo que suelen poner las personas es comida o cierto tipo de cosas que al difunto le gustaba, y muchas personas incluso llegan a creer que el alma del difunto regresa para poder disfrutar de la ofrenda que ponen sus familiares vivos. En Eclesiastés 9:5 la Biblia dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Lo que dice aquí la Biblia es que los muertos ya no saben nada. Los muertos no pueden comunicarse con los vivos en ninguna manera, ¿no? Si ya se murió, ya pasó a otra vida o a otra muerte, dependiendo, y ya no puede haber una conexión. Entonces esta tradición de poner ofrendas nos podría hacer pensar que podemos tener esa cierta comunicación o comunión con nuestros seres queridos que ya han fallecido, lo cual es totalmente falso. Es por eso que no es bueno poner ofrendas si tú tienes ese pensamiento, y aún si tú crees que nada más lo haces para honrar a tus seres queridos, es enrollarte en parte de esta tradición que, como ya lo mencionábamos, tiene su base en la muerte. Las calaveritas tienen su origen hace muchos años atrás, cuando todavía existían las culturas prehispánicas. Las personas ofrecían sacrificios a un dios náhuatl, que era el dios del inframundo, donde a personas reales, cadáveres reales, las cabezas, los cráneos de esas personas ya muertas obviamente, las traspasaban con palos por las sienes, y esa era la ofrenda del sacrificio. Ya después, con el paso de los años, esto se fue, obviamente ya no se hacen ese tipo de sacrificios, se fueron satirizando hasta convertirse en lo que las conocemos actualmente como las calaveritas de dulce, y ya parecen así todas tiernas y de broma, ¿verdad? Pero ese es el origen en realidad. Bueno, el hecho de que las calaveritas tengan origen
prehispánico, no significa que eso esté bien, ¿verdad? En Levítico 18, en el versículo 21, dice: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Aquí Dios advierte a su pueblo de Israel de no hacer como las costumbres de los pueblos paganos, en donde ofrecían sacrificios a sus dioses, a sus propios hijos, los hacían pasar por fuego. Entonces esto se aplica un poco también a nosotros, que igual no era la misma tradición, la misma cultura, pero en nuestros tiempos prehispánicos ofrecían sacrificios de seres humanos a sus dioses. Esta pregunta es muy buena pregunta porque en estas fechas es que se empiezan a ver muchas películas de terror cuya finalidad es pues asustar o causar temor a las personas, ¿verdad? Y yo sé que muchas personas dicen que ya ni siquiera les dan miedo, que les dan risa. Yo creo que esas personas piensan que los seres que dan miedo en esas películas pues no existen, pero yo te quiero decir que los demonios sí existen, y eso lo digo porque lo dice la Biblia. En el Nuevo Testamento tú puedes encontrar varias historias de personas endemoniadas. En este caso, en Marcos 5, en el capítulo 5, se habla de la historia de un hombre, el endemoniado Gadareno, que tenía muchos demonios dentro de sí. Y estos demonios hacían que él viviera en los sepulcros, hacían que él se lastimara, e incluso lo ataban con cadenas y él podía romperlas, ¿no? Esta fuerza la daban los demonios. Lo que podemos ver en esta historia es que los demonios nunca quieren el bien para las personas, ¿no? Siempre quieren su mal, dañarlos, hacerles mal en alguna manera. Lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros, que Dios siempre quiere nuestro bien. Es por eso que nosotros no nos debemos fiar de estas películas, pensar que esos seres no existen, porque sí existen. Y nosotros, al ver este tipo de películas, abrimos una puerta a que estos seres puedan tener efectos sobre nosotros, ¿no? Obviamente que si nosotros cerramos la puerta, ellos no pueden hacernos nada, pero si la abrimos, ellos incluso pueden entrar. Y no te quiero asustar ni nada de eso, ni con eso te quiero decir que si ves una película te vas a endemoniar, pero es simplemente porque arriesgarte a abrir puertas a esos terrenos espirituales.